¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en el Festival Cultural Revueltas 2021 en un conversatorio con la maestra doctora doña Eugenia Revueltas, doctora en filosofía, catedrática, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México e hija de don Silvestre Revueltas, perteneciente a esta estirpe de talentos extraordinarios, creativos, comprometidos con su obra creativa, pero con las más altas virtudes y los más altos méritos de una nación, como lo fue el México de los 30, en donde los hermanos Revueltas tienen una participación decidida con su vida y su obra creativa. Nos referimos a Silvestre, José, Rosaura y Fermín especialmente. El conversatorio de hoy es alrededor de la vida y obra de don Silvestre Revueltas. Doña Eugenia Revueltas, es un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias, siempre su generosidad, su figura tan importante y sobre todo el deseo que usted tiene de que se difunda, se promueva la obra de los Revueltas y de manera especial de Silvestre Revueltas. Nos acompaña Jaime Hernández, locutor por muchos años en Radio Universidad, investigador cultural, promotor, difusor, es poeta, pintor, es uno de los artistas, siempre lo he dicho, más completos de Durango y es conocedor y admirador y promotor de la vida y obra de los Revueltas. Por eso lo invitamos a este conversatorio. Es un placer saludarlos. Maestra, la escuchamos. Me da mucho gusto otra vez reunirnos, porque no es el primer año, son muchos años en que he dialogado, he estado con ustedes muchas veces, me hicieron conocer por primera vez en uno de esos, en aquel promovido por el doctor Goitia, que conocí Santiago Papasquiaro, que lo sabía, pues, tradición familiar, pero no. Y después he podido profundizar y he ido a Lerdo y he ido a Gómez, donde también nacieron otros Revueltas. En fin, yo me siento muy ligada a Durango por toda esa relación afectuosa de amigos. Siempre pienso, pues, en los Chalíos, en Evodio Escalante, en muchos jóvenes, cuando se hizo el primer, un taller de literatos, ahí conocí muchos jóvenes. Sí, ahí estuvimos Jaime y yo, de filosofía. Luego, clases que me han tocado dar en la universidad sobre Dostoyevsky, mi amado Dostoyevsky. En fin, todo ello que hace que esta relación fue una relación casi que como si yo también fuera nacida en Durango, porque así lo siento, porque siempre me he ligado muy bien. Ahorita yo le decía a mi sobrina, que me ayuda mucho en estas cosas, decía, no, es que las voces duranguenses son claras, son precisas. Hay otras cosecitas que no se oyen, pero los norteños, una voz fuerte. Así es que muchas gracias. Al contrario, yo les doy siempre las gracias por su interés, pero no de un día, sino de muchos años y con muchos años actos concretos. Es decir, que van allá, más allá del discurso y se han cumplido. Me acuerdo de aquella exposición que hicimos y que montamos entre todos, porque en donde se montó en paralelo la exposición de Fermín Revueltas y Consuelo Revueltas, en donde las canciones, también hubo un concierto donde Edith Contreras cantó por primera vez, la jovencita Edith Contreras cantó por primera vez las canciones de Revueltas en el teatro en Durango. En fin, tantas cosas que recuerdo de esta profunda y ya larga relación con Durango.
Pues es un placer estar en este conversatorio en donde está presente usted como descendiente de el músico más importante que ha dado este país. Y lo digo con conocimiento de causa. Como programador en Radio Universidad, tuve la oportunidad de juntar la mayor cantidad posible de grabaciones con la música de Silvestre Revueltas, pero también de los otros músicos que construyeron el nacionalismo musical, que desde luego puede ser que tenga un antecedente con Ricardo Castro, con esa ópera que trata de narrar pues una historia, digamos, prehispánica, ¿no? Pero es Silvestre el que va a dar este gran paso, un paso de gigante, podríamos decirlo, para poder construir a una nueva generación de músicos en México. Desde luego, él se fue a los Estados Unidos a estudiar y de allá se trajo lo que los europeos formadores de la generación de la vanguardia en Europa traían. Entonces, Silvestre, cuando ya viene a nuestro país con la firme intención de quedarse, junto con Carlos Chávez, se dan a la tarea de construir un movimiento y para ello forman la Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? De donde es subdirector Silvestre Revueltas. Pero Silvestre no solamente se va a dedicar a interpretar la nueva música que está en Europa en ese momento y en los Estados Unidos, sino que la trae a México y aquí la interpreta. Pero aparte también su actividad pedagógica, porque también enseñó. De hecho, dirigir una orquesta ya es enseñar a los músicos a cómo deben de atacar el instrumento, cómo deben de llevar el ritmo, etcétera. En fin, Silvestre me parece que es ese músico que, a pesar de su corta estancia, va a dejar una huella imperecedera que todavía la seguimos disfrutando y aún no nos la acabamos porque siguen apareciendo grabaciones de obras que estaban allí, pero que no habían sido interpretadas, porque si algo tiene la música de Silvestre Revueltas es la complejidad. No es una música sencilla, no es una música fácil. Y no solamente desde el aspecto simbólico, representativo, expresivo, sino la misma escritura de Silvestre es una búsqueda de llevar al papel pautado nuevas sonoridades, ataques al violín sobre todo. Ya decían los del Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas que grabaron los 4 cuartetos de cuerdas, que era una música muy difícil, los 4 cuartetos. Y sin embargo, se dieron a la tarea de hacer la transcripción de los manuscritos del maestro Revueltas y en algunos casos concluir lo que estaba inacabado, que era realmente poco. Entonces, yo quisiera que habláramos del origen de este gran músico, de este gran artista mexicano, porque el primer libro que yo tuve en mis manos, donde pude darme cuenta de la grandeza, es este libro que se llama Cartas íntimas y escritos de Silvestre Revueltas, con una introducción de su hermano José Revueltas, que la editó el Magisterio en el año de 1966. Y allí en los apuntes autobiográficos, él habla de su tierra, Santiago Papasquiaro, y nos acerca un poco a lo que es su formación. Pero a mí me siguen quedando muchas dudas respecto a sus padres,
su papá y su mamá. A ver, doña Olivia, cuéntanos, por favor. Porque sí, Doña están en la Eugenia. sierra, pero ¿por qué Deja que tienen que ese nos espíritu hable tan ella. abierto? Los papás de Silvestre. A ver, doña Eugenia. Mire, yo, como todos nosotros, aún los que estamos ahorita aquí, hemos ido conociendo a Silvestre Revueltas a pausas, pues, leyendo algunas cosas, comentando con los parientes y amigos. Y yo lo he ido construyendo. Tal vez lo que me hizo más conocerlo fue cuando ya estuve más grande, sus cartas, el epistolario de España y oyendo su música. Eso es, pero también toda esa tradición oral, familiar, y todo, me hizo entender hasta algunos personajes, y me da mucho gusto que haya mencionado esto de los padres, porque siempre se habla de la sensibilidad de la abuelita romana, que soñaba con tener un hijo pintor y un hijo... Y no se habla de don José. Yo he tenido la suerte de tener ahora las cartas del abuelo. Y Tesoro. tan distinto ese abuelo de lo que el señor Severo, cuando uno piensa que él, un señor comerciante, sencillo y todo, de repente sus hijos mayores le salen que quieren ser uno pintor y el otro músico. Qué Y no se enoja, no les dijo, están ustedes locos, ¿cómo se les ocurre? Eso no sirve para nada, sino que a partir de ese instante, el abuelo José empieza a tratar, les compra el primer violincito, los primeros bonos, y luego en las cartas se ve como cuando iba a hacer ese viaje, que yo lo hice recientemente para ver qué tan lejos estaba ir de Santiago Papasquiaro a Sonora, de Sonora a Guaymas y de Guaymas al Entronque. Y lo hice. Imaginé a mi abuelo caminando y buscando con alguna vía de transporte o a caballo, no lo sé, porque eso no lo dice, porque dice, ya llegué, y ese ya llegué de su carta me da la impresión de que fue muy esforzado, y no solamente iba por los materiales que tenía que comprar para su tienda, sino lo primero, y se lo escribe, ya encontré las partituras que me dijeron, ya me las trajeron de los Estados Unidos, y tengo los pinceles que... Ese afán del abuelo que empezó a recorrer el estado, y fue a Colima buscando el mejor maestro en Colima, y fue a Guadalajara, y llegó a la Ciudad de México, impulsado por darles a sus hijos una educación que difería, porque en aquel tiempo querer ser artista era casi darse a la perdición, era ser un bohemio, un inútil, alguien, y el abuelo no. El abuelo lo ve uno en sus cartas y sabe cómo son sus hijos y está muy atento a cómo son los hijos. No solamente, y eso es muy importante, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Y yo no sé si las señoritas Reyes Nevares lo conocieron, que fueron las que luego compraron la casa o habitaron la casa de donde vivían mis abuelos, pero me contaron, y luego con la tía Consuelo, que tenía fama, como todos los abuelos de aquel tiempo, todos los padres, de ser el severo. La mamá era la buena, el padre el severo, pero que llegaba así muy serio. Y que Emilia, que desde pequeña había dado muestras de talento como pianista, y mi papá, que tocaba el violincito, empezaron, papacito, papacito, ¿no quiere usted que le toquemos a...? Y el abuelo decía, sí. Y dicen que se le iba trastornando la carita porque le encantaba esa música, le encantaba todo ello. Y luego se sentaba y les leía, nunca se ha dicho cómo el abuelo se sentaba y les empezó a leer
textos, me supongo que muchos de los de su tiempo, don Benito Pérez Galdós, en fin, los clásicos, pero hubo un clásico que yo no sé si por ADN o no sé por qué, pero empezaron a leer las pobres gentes, empezaron humillados y ofendidos, y entonces hay en la familia como una veta interior así, de un amar a Dostoyevsky. Y entonces, claro, claro. el abuelo, y todo. E imaginen, era un modesto, tenía su Tienda. pero no era una gran tienda, ya me dicen que después que tenía, pero cuando llega a México y el doctor Rocabruna, el maestro de Roca, le dice a mi abuelo, mire, el país está ahorita en situación muy mal. Si usted quiere que su hijo aprenda un poco más y todo ello, pues mándelo a los Estados Unidos. Yo no sé qué tanto esfuerzo le habrá costado, pero me supongo que mucho. Cuando vi la fotografía del St. Edward's College en Austin, y entonces dije, pues ha de haber sido mucho el sacrificio, porque el pobre tuvo muchos hijos, mi abuelo, 11 hijos vivos, y luego los hijos de su cuñada, de aquella que no quiso ser su novia, de aquella que no quiso ser su novia, y que se queda viuda, y él también se hace cargo de la viuda con sus hijos. Es un ser, yo creo que la fuerza de carácter, el impulso de seguir adelante, ¿qué tantas, por ejemplo, pues no tenían una ropa muy elegante, solo dice su maestro en sus recuerdos y en las cartas que le envía a la tía Rosaura, que si él hubiera sabido, hubiera escrito al abuelo para que se compraran unos trajecitos pues más decentitos para darle los conciertos. Pero no, lo importante era estudiar, lo importante era saber. Es curioso, de Silvestre sí tienen todas las notas ahí. El que no he podido encontrar nada de él es de mi tío Fermín en eso, pero sí tengo las fotos, hasta algunas fotos divertidas así, que es una foto en donde están vestidos mi papá y el tío Fermín con traje de montar, que yo no sé si se los regalaron o no. Entonces así, y cuando lo vieron, esa es la otra historia legendaria, que le preguntaron, ay maestro, ya aquí en México, en la década de los 30, le dice, ay maestro, ¿qué le gustaba a usted? ¿La equitación? Sí, cómo no, yo sentadito y viendo a los caballitos. Y por eso le encantaba, le encantaba. Yo eso no lo sé realmente como experiencia ya vivida, sino ensoñada, que el caballito de las 7 canciones infantiles y que, ¿cómo haces tú para estar tan sudando, sudando, sudando? Es así. Y Roberto Cole ha encontrado una obra pequeñita, pequeñita que se llama Pequeña, algo así, en donde se ve algo que yo, como un flashazo, porque mis recuerdos reales, efectivos, sentidos, son pequeños flashazos. La otra es construcción de memoria, de lecturas y todo. Pero recordaba esta parte, esta, de la mano de mi mamá, de mi papá, que claro, está el piano, entonces está aquí, y que hay una nota que es evidentemente de una niña que está tum, tum, picando el piano y todo ello. ¿Y qué me sirvió? La primera vez que yo vi Vámonos con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Villa no la había yo visto. Y un día en la Alianza Francesa se da una, vamos, y yo dije, vamos a ver, es la música, quién sabe qué, ahí vamos. Con esa
época con mi novio, pero que realmente después fue mi esposo, y ahí vamos, muy serios. Y empieza la escena clásica, que todo el mundo conoce, que ya es ícono, entonces que está aquí Revueltas tocando el piano en la cantina, celebrando el triunfo de las... Y hace así la mano al tocar, y le dije a mi novio, hablar, ese es mi papá. Ay, Eugenia, ¿cómo va a ser? Ay, ay, qué hermoso. Eso es, dos cosas sí tengo muy claras. Alucinante. Lo conocí. Lo otro, cuando muere mi papá, yo ya estoy en Veracruz, porque me habían mandado mi mamá a Veracruz. Y estaba yo en Veracruz con mis abuelitos. ¿Cuántos años tiene, maestra? ¿Cuántos años tiene usted cuando fallece Silvestre? 86. ¿Cuántos? 80. No, cuando fallece Cuando fallece, Silvestre. en 1940. Yo creía que me preguntaba. No, no. No, tenía 4 para cumplir 5. Ah, ok. Bueno, Pequeña. ahí voy, ahí voy. Y en Veracruz es muy alegre, se divierte uno mucho, lo que ustedes quieran. Ah, pero la música clásica les repatea el alma. No les gusta más que a Juan Vicente, Juan Vicente Melo y a su mamá, que eran como los paradigmas de la cultura cuando yo era niña. Bueno, y estábamos allí y yo pues salía y había un solo programa de música clásica en el puerto. Y ese programa era como a las 2 de la tarde. ¿Se imaginan el calor que hace Veracruz a estas horas en el verano? Pues yo, chiquitina, lo oía. Porque nadie sabía por qué, sino por defecto de carácter, porque me decía, ah, con mi nombre infantil, bueno, a Eugenia le gusta lo triste. Esa es la clásica definición de que me gustaba lo triste. Bueno, y un día, ya como de 7 años, ¿sí? 7 años más o menos, estaba yo oyendo mi único programa, que además oía yo sola, porque a nadie le gustaba. Y entonces empiezo a oír una música. Y empiezo a gritar, vengan, vengan, es la música de mi papá. Ay, ¿qué va a hacer? Ya parece que lo van a poner en la radio. Sí, es mi papá, es mi papá. Y acaba la obra y dice, aquí la BBC de Londres, hemos escuchado 8 por radio de Silvestre Revueltas. ¿Cómo lo supe yo? Que había dejado totalmente de ver eso a los 5 años, para cumplir 5 años, 4 y medio, un poco así. Y yo creo que eso, ahí sí son los ADNs, que ya es mi papá. Y todos ya se quedaron y yo me alegré mucho para que vieran que a mi papá sí lo tocaban en la radio. En fin, lo que yo le quiero decir es esto. Y cómo, sí, yo creo que hasta por el nombre, por el día que nació, por el apellido, la figura de Revueltas es mitopoyética, se hacen muchas historias y mitos de él. Y hay que mezclar entre la tradición oral y lo que ellos dicen de sí mismos. Por ejemplo, contaba el maestro cómo para Revueltas era muy importante el recuerdo de Santiago, la ida a España, que era un pueblecito o barrio, eso sí no sé si todavía existe, a donde vivía la abuela de Elmira, que se llamaba España, y él iba ahí todo. Y el recuerdo de Tucuchamona. Me gustaría, Klaus, no me paras, que te ayude. El cuadro de Tucuchamona, aquel. Porque, ¿se acuerdan lo que dice? Que un día llegó al pueblo una banda. Mi tía, cuando le conté esta historia, que ya había leído en los textos de Revueltas en ese que usted dice, miren,
cómo lo compartimos. Aquí está la imagen. ¡Qué hermoso! Allí están los rancheritos tocando y los de Santiago, según eso. Este es un cuadro de Consuelo Revueltas, que recuerda eso, y que es un bellísimo cuadro sobre eso. Luego sé que no se llama Tucuchamona el lugar, sino por un trabajo de Luis Jaime Cortés, que señala, es un pequeño pueblo que está en el estado de Sonora, que llegó a Santiago Pasquial. Entonces, eso y de cómo es la única vez que se quedó visco de emoción de oír los tamborazos, que él hizo su propia. Y un día, José Antonio Alcaraz, que es un caso muy singular, un día nos conocimos, José Antonio Alcaraz y yo. Y entonces, él era chavista y yo era revueltiana. Revueltiana. Silvestriana. Nos fuimos haciendo así, y su sueño que no logró, porque no pudimos nunca encontrarnos. Anita Chávez, como él le decía, Anita Chávez y yo, porque por mucho tiempo Chávez y Revueltas fueron muy amigos, se entendían en todo, pero claro, pues los dos sí querían ser creadores. Los dos tenían sus proyectos musicales distintos, de todo, cada quien y todo. Y entonces el problema, el disenso profundo estuvo en redes, en donde se suponía que habían invitado al principio al maestro Chávez, pero al director y sobre todo al fotógrafo de la película le interesó más Revueltas. Y entonces, Y hasta ahí. Claro. Y hasta ahí. Habría que decir que Carlos Chávez, la madre de Carlos Chávez, es originaria de Durango. Se casó con un militar y se fue a la Ciudad de México, en donde nació Carlos Chávez, ¿no? Entonces había entre ellos ese vínculo, ¿no? Lazos, y lazos. además dieron conciertos con algo que a mí me gusta mucho resaltar. En general, en teatro, en literatura, muchas veces, primero que el siglo XX es el gran ciclo ya de asentamiento de la cultura mexicana, de una búsqueda que ya no está tanto en el modelo externo, sino es la elaboración creativa a partir de Occidente. Pues sí, ahí está, pero sí, claro, los creadores, no es calca de ellos, no es imitación servil de ellos, sino es a partir de ellos hacer otra cosa, buscar otros caminos, y en eso son muy importantes. Entonces, cuando hacían los dos, creo, los dos, eso sí, no lo sé exactamente, de Revuelta sí, nunca querían quedarse en los Estados Unidos, sino venían y daban ciertos conciertos en la provincia y en todos ellos, pero con esta intención, sí, los grandes clásicos, pero luego los contemporáneos. Claro. Y eso pasaba también en teatro, sí, los teóricos, pero también dar lo contemporáneo para ir vivificando un aire, en una estructura muy, muy conservadora de ciertas artes y en música muchísimo, y ya. Entonces, eso lo hicieron por mucho tiempo. Y mi mamá me contaba que los conciertos se ensayaban en una sala, que era disque sala de conciertos, en donde todavía no estaban ya de lleno en Bellas Artes, pero a donde si les pateaban el piso, estaban más contentos cuando tocaban. ¿Y cuándo era cuando los pateaban? Pues cuando ponían música contemporánea. Y ellos, decía mi mamá, que salían felices de la vida porque era reanimar Fueron años muy buenos. Se acabaron, se rompieron, ni modo. Pero si ustedes leen, por ejemplo, en su epistolario de España, que para él ir
apoyar a la República Española fue fundamental para Revueltas. Lo invitan a hablar y habla de Chávez y se ve ahí un gran afecto y respeto por Chávez. Y en unas Claro. discusiones que siempre ha habido, que si Chávez, que si Revueltas, me acuerdo en unas de preparando el centenario, yo dije que ya dejáramos eso de lado. Los dos son figuras muy importantes de la cultura. A mí Claro. me puede gustar más Revuelta que el otro, pero los dos son importantes. Los dos renovaron, edificaron esto, crearon toda una generación. Lo que pasa, y me lo decía Roberto, pero es que de Revueltas haces obras de teatro, haces poemas, ¿no? Bueno, pues sí, ni modo, me acuerdo. Maestra querida, platíquenos de esta etapa de Silvestre en Europa, porque va a España, pero va a otros muchos países y se relaciona con los intelectuales y artistas de la época. ¿Nos puede platicar de esa etapa? No, no muchos. Cuando esté en Nueva York, estaba con sus amigos norteamericanos y todos para hablar, le habían invitado para ver si daba unos conciertos y todo, pero la estancia en Nueva York es muy corta. Llegan a España, llegan primero a Francia, luego ya consiguen las visas para entrar a España, y España lo ve uno en el viaje ese histórico. Y yo no sé, por eso le digo, hay que los mitos son muy interesantes. Era este museógrafo muy importante mexicano, el que hizo la exposición del arte mexicano, maestro. No recuerdo usted cómo se llama. No. De los que fueron a España. Bueno, él dice que en una de esas hubo una tempestad en el mar y que quiso, la historia, yo no sé, me lo pienso y quién sabe, y que quiso que Revueltas sentir realmente la tempestad y que le pidió al capitán que lo amarrara. Y yo dije, así como Ulises, Al yo no sé mástil. qué tanto de verdad haya o no, pero la verdad es que el encuentro y la lucha de la República fue para él muy importante. De ahí otra vez volvieron a Francia y estuvo en Francia y todo, y sí tuvo encuentros muy importantes en la música, pero tal vez él dice que lo más importante para él, lo dice en sus cartas, no lo digo yo, para él fue contemplar un retrato de alguien que en esa fecha todavía no estaba tan en boga como ahora. Ahora todo es Van Gogh. Pero hubo un tiempo en que Pablo era el loco pelirrojo. Era el que nunca vendía nada, pues, ¿cómo iba a vender? Y él vio el pobre, ¿se acuerdan? Que o pintaba naturaleza o se pintaba a sí mismo porque casi nunca tuvo dinero para pagar un modelo. Sí. Pero hay unos autorretratos que verdaderamente conmueven, necesita uno ser como de piedra para no sentir toda la fuerza, todo el vigor y también todo el sentimiento trágico que expresa ese autorretrato de Van Gogh. Y entonces él lo contempla y todo, y va a los conciertos y todo ello. El maestro Ernest Ansermet, que era siempre, creo que hasta hasta su muerte, fue el director de la Sinfónica de la Suisse Franceses, me parece. Había venido a México y entabló una espléndida relación con Revueltas y todo ello, y fue una experiencia, y decía que había aprendido mucho de la dirección a partir de sus charlas con este director de orquesta europeo. En fin, ahora yo sí tenía relaciones, y eso sí,
también lo recuerdo vagamente, pero mi papá le gustaba, quería mucho a sus compañeros, a los músicos. ¿Sí? Y sí recuerdo a Francisco Contreras, que pasaron los años y ya luego lo encontré, a Francisco Moncayo, es decir, a los miembros de la Sinfónica, Moncayo. a Salvador Contreras, con los Contreras, realmente al principio de la vida con mi madre, vivieron ahí toda una serie de leyendas y que son interesantes de leer y ver esta. Rosaura dice que es que sentía atracción por los pobres y todo. No, encontraba, no creo que buscara por pobres, sino por afinidades eh, afectivas, sensoriales y artísticas. Eh, Hace varios años en Austin, no, sí, en San Antonio, se hizo, unos gentes hicieron junto con Roberto Coble y todo, un homenaje a Revueltas allá, que vivía. Y fuimos a lo que fue su última casa. Y en esa que es su última casa, pues era una casa en un bonito barrio de San Antonio, y la casa, pues está bonita. Los muchachos que la habitaban, que eran medios hippies, yo creo que la pulieron para que entráramos y estaba muy agradable. Y me dijo mi hijo, ay mamá, pues si ya tenía este puesto y todo, yo no sé, ¿qué cambio? Se fue a vivir a Miscalco. Y no lo entendía. Y le digo, ¿por qué Silver? En Miscalco estaban sus amigos. La casa de Miscalco era la casa de Germán y Lola Cueto. Y ahí vivía Hermilo Abreu Gómez con su esposa. Estaba también, iba ahí, Siqueiro. En fin, estaban los amigos, Carlos. Entonces, eso era lo que él necesitaba. Estados Unidos no le resultaba lo mejor para su creación. No en vano, aunque escribe El Afilador, escribe Batik en los Estados Unidos y todo ello, cuando ya llega acá, pues él quería oír las voces, los sonidos, las esquinas, las calles, todo eso que forman parte del universo creativo de Revuelta. Pues aquí, tanto como música nacionalista, como la otra parte que a mí me gusta mucho, de la música de vanguardia en Revueltas, como en planos, como La danza geométrica. sí, sí, esa parte a mí me gusta mucho, las dos me gustan, porque me gusta Revueltas, pero Claro. uno tiene que, a mí me gustan mucho las cosas, por ejemplo, lo que hace sobre los versos de Carlos Pellicer, esos poemas que él hace una música sobre los poemas de Carlos Pellicer, planos, los cuartetos, cierto, los cuartetos son difíciles y realmente el cuarteto latinoamericano ha hecho mucho. Los hermanos Vitrán. Ahora se toca mucho y todo ello, los Vitram y eso. Sí, es cierto, son difíciles. Y algunas veces se ha dicho que bueno, que tienen errores, pero yo creo que Charles Ives me da la cuenta que decía, esto no es error, así quiero que se toque. Es Claro, como claro. guardado toda distancia, cuando en los cuartetos Razumovsky la gente dice, ay no, si eso no es Beethoven, eso que, ¿cómo se le ocurrió a Beethoven hacer esas cosas? Está buscando seguir transformando, no se va a repetir a sí mismo, sino va a buscar nuevos caminos. Y así es Revueltas, y así son Charles Ives, y así son muchos de los artistas contemporáneos, que van cambiando y vendrán otros que harán otra cosa.
Queridísima maestra, y sobre la Noche de los Mayas, que es impresionante, yo la escuché por primera vez en el Palacio de Bellas Artes y Ajá. bueno, me quedé impactada, conmovida, y yo creo que a todos nos pasa con la Noche de los Mayas. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, la Noche de los Mayas, yo tengo un recuerdo como amarguito, porque ese sí, lo tengo muy, cuando a un niño lo castigan, no se le va a olvidar nunca, no se le va a olvidar nunca. Mi papá, lo poco que recuerdo es que me consentía. Y que Ay, eso lo recuerda Marinello, porque cuando un día lo fuimos a visitar, bueno, yo nada más de acompañante de mi papá, fuimos a la casa de Marinello, él recuerda mucho cómo íbamos los dos y así, fue solís, y me consentía. Mi mamá era muy alegre y buena persona, pero era mamá, así, del rigor. regañoncita. Y entonces, y se estrenó La Noche de los Machos en el cine. Y yo iba a ir al cine y me habían comprado un trajecito y unos guantecitos. ¿Y qué creen? Que se me perdió el guantecito. Ay, no, tragedia. Dejó ir mi mamá y ya no fui al concierto porque no tenía yo el guantecito. Y no. Primero, no tenía el guantecito. Luego, esa obra tiene así, eh, tiene la partitura de la música, la partitura de la película y todo ello, pero en un momento dado ya se había muerto mi papá, ya habían pasado, es decir, pues esa es la verdad. Digo, ni modo, así eran las cosas. Parece ser que debíamos muchos meses de renta. Y entonces ya se había muerto mi papá. Llegó el dueño del edificio y se quería llevar la música, todo como para... Entonces mi tía Rosaura, que era la única que tenía dinero, dijo, no, chun, 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 lo pago yo y me llevo la música. Bueno, hubo un acuerdo familiar, yo pasé a una situación muy extraña, que era, yo era, ¿cómo podríamos decir? Mi tía era mi tutora, y entonces era la que se ocupaba de eso. Bueno, entonces ahí quedó la música. Vino un alumno que muy querido de mí, él a mi papá y mi papá a él, que era Limantur, Ibs Limantur. Y entonces Limantur era el alumno de mi papá e hizo la partitura, que es la de la película, con algo que se ha discutido mucho, se ha discutido mucho. Revueltas, como artista contemporáneo que era sintético, con un discurso muy preciso y con una ruptura de las formas tradicionales, por eso hay muchas suites y estas cosas. Bien, no sinfónica, pero Ives quiso hacer, hizo el cuarto movimiento largo y tan como sinfonía, un tutti así, muy, como yo siempre pienso, muy contrario al esquema artístico, de Revueltas. Yo pienso, puede que ahorita viniera mi papá y me diera un jocotazo por decir cosas, pero si yo veo sus obras, son siempre muy poco retóricas en el sentido de adornos extras, sino lo que tiene que decir musicalmente lo dice en forma precisa. Todo. Por cierto, doctora Revueltas, perdón, en el libro de Silvestre por sí mismo, una recopilación de textos que hace Rosaura, no, perdón. Él. Bueno, el verdadero él. que
hace la recopilación de ese trabajo? Bueno, en esta edición lo mencionan así como recopilación de Rosaura, Está bien. pero incluye la autobiografía de Silvestre. Y hay una parte que a mí me ha impactado desde siempre. Dice que me puedo observar ahora de 1917 a 1920. O sea, de los 17 años a los 20 años, muy joven. Mi padre me sostiene el colegio con modestos elementos. Voy a hacer una confesión. Hasta esta época, yo sueño con una música para cuya transcripción no existen caracteres gráficos, pues los conocidos no alcanzan a decirla, a escribirla. Sueño con una música que es color, escultura y movimiento. Yo sé que eso parece un mero juego de palabras, pero tratando de dar forma a mis imágenes, hice una primera composición para violín y piano y la sometí a uno de mis profesores, quien al leerla me dijo entusiasmado: muy interesante, es un estilo completamente debussiano. ¿De Debussy? Claude Debussy. Bueno, yo encuentro estas dos vertientes que usted menciona en la música de Silvestre Revueltas. Una vertiente nacionalista y una vertiente que está en las vanguardias. Y ya mencioné que efectivamente en Chicago él entra en contacto con maestros que emigraron de Europa por la guerra y eran polacos, húngaros, checos, en fin, Europa del Este, todos aquellos maestros que formaron a la generación vanguardista en Europa se vienen a América. Y se habla de estos viajes de Silvestre a Nueva York, donde seguramente trata a Edgar Varèse, autor de Las Ionizaciones, una obra de avanzada, desde luego. Se menciona por allí que seguramente escuchó a Igor Stravinsky, porque hay muchos paralelismos en esta forma de construir la música, disonancias, atonalidad, en fin. Y seguramente Anton Dvořák, que también había venido al Nuevo Mundo y donde compuso aquella famosa sinfonía del Nuevo Mundo, desde el Nuevo Mundo. Esto vincula esta parte de la música de vanguardia con los viajes constantes de Silvestre Revueltas a nuestro país. Y esta vagancia, digamos, me imagino, porque no puede ser de otra manera, que anduviera allí escuchando en el Parián, las sonoridades, el vocerío de la gente, meterse en las cantinas y escuchar los músicos populares que tocaban sones, que tocaban guapangos, que tocaban una diversidad y en de las formas ferias, que él incorpora, y en las ferias. y el sonido de las ferias mexicanas. Entonces, este vínculo entre vanguardia y nacionalismo, que no es un nacionalismo a lo Blas Galindo con sus sones de mariachi, que es prácticamente una transcripción. Revueltas hace una reinterpretación de todo este elemento del folclore nacional. Hay un tratamiento que le permite hacer una propuesta muy novedosa y que yo creo hasta ahorita sigue siendo un punto de referencia en el avance, digamos, de la construcción de esta cultura nacional, que se da a partir de la Revolución de 1910 y que él representa fielmente en La Coronela, por ejemplo, que pues es un ballet, ¿no? Me parece, un ballet en 4 partes,
donde se nota ya este vínculo, aparte del folclore y la vanguardia, reflejar el momento de ese momento, esta lucha de los grupos que están en pugna en nuestro país, porque hay estas partes donde refleja a las clases sociales, los privilegiados, los desheredados, la pesadilla de Don Ferruco, y a final de cuentas, el juicio final, la lucha, en fin, una música épica. Entonces, creo yo que esta propuesta de Silvestre Revueltas permite avanzar en dos sentidos. Por una parte, hacer una música nueva, la música de vanguardia. Y por otra parte, retomar todo este espíritu de nuestro pueblo. Sí, sí. ¿Qué opinan? Sí, Sin duda. sin duda es así, y estoy de acuerdo, lo dije desde un principio, pero lo que sí hay, y usted lo ha dicho muy bien, cómo son los sonidos, los aires, las fuerzas, pero no en una calca No. que aún a mí nos gusta a todos, para algunas gentes es el segundo himno nacional, el guapango, pero el guapango es lo mismo, los grandes sonos tradicionales del estado de Veracruz, orquestados maravillosamente, todo ello. En Revuelta, él, y lo decía un crítico de su tiempo, Otto Mayer Serra, Sí. que en Revuelta solamente hay una transcripción exacta de una canción tradicional, y es precisamente en la noche de los mayas, el Konesh Konesh Paleshem de Mer. Entonces, ahí sí, pero esto así, sin adornos, se canta solito, perfecto, y ya. Todo lo demás es una reelaboración, una nueva propuesta de lo nacional sin recurrir exactamente a la calca o a la imitación así. Lo va transformando. Y la música de vanguardia también va adquiriendo. Eso pasa también en literatura. Se vuelve el expresionismo alemán y todo ello, y se hace de otra manera, pero sin, es decir, es una conjunción de otros saberes y la forma de imaginar y expresarse literaria o musicalmente del hombre americano. Lezama Lima trabaja muy bien ese tema, en donde dice cómo la expresión americana se caracteriza por esta fusión entre estos ejes culturales y el propio aborígeno de la tierra, y ya no necesariamente náhuatl o eso, sino mestizo. Mestizo es una cultura muy activa, muy dinámica, la cultura de estos nuestros países, en nuestra situación, el hispanoamericano. Entonces, todos, sí, Edgar Allan Poe, pero viene Cortázar y hace otro tipo de cuento de horror, o de eso, o Sor Juana, sí, conoce muy bien a sus barrocos españoles, a Calderón de la Barca y todo, pero hace desde el divino Narciso y todo, otra cosa distinta. Claro. En su propio universo la incita a poner otro Narciso, que no es el Narciso griego, sino otro Narciso, otro señor de las semillas, y ahí los señores de las semillas, el indígena y el cristiano, en fin, es una cultura dinámica, la cultura latinoamericana. Es que nuestra queridísima maestra, y que la queremos muchísimo, Jaime y su servidora estuvimos en aquel diplomado de filosofía donde usted fue ponente y bueno, deslumbrante como siempre. Y Abelardo Villegas. Y Abelardo Villegas también aquí estuvimos con ustedes. Y bueno, es memorable las conversaciones con usted, ya sean virtuales o en persona. Y yo recuerdo de José Revueltas, ya cuando, bueno, nuestra queridísima doña Eugenia es especialista no nada más
en su padre, don Silvestre, sino en literatura latinoamericana, en literatura universal, en Dostoyevsky y en filosofía, en muchísimos temas de filosofía. Por eso el honor de estar compartiendo este breve espacio. Silvestre, porque desde aquella vez que me invitó, que nos invitaron el doctor Mayagoitia, un día me dijo, quiero que usted hable aquí en el Politécnico sobre su papá. Y yo dije, no puedo, no. Me hiere, me atormenta siempre, hasta sudo porque digo, y lo conozco bien, no lo estoy traicionando, porque lo he construido como todos nosotros. Me hubiera gustado, pero yo digo algo horrible, me hubiera gustado ser su hermana mayor para defenderlo de los otros. En fin. Ay, claro. Bueno, y siguiendo con estas líneas de José Revueltas, ya cuando muere Silvestre, le escribe un súper artículo y dice, lo que quiero contar aquí es que dice que él lo fue a ver, José fue a ver a Silvestre ensayar en Bellas Artes y que estaba atrás del telón y que cuando vio la figura inmensa, porque además era un hombre alto, corpulento, entonces sí era una figura inmensa, enorme, gigante, que dice José, tuve la certeza de estar frente a un genio. Y me parece que estamos de acuerdo con José en esta línea. Y estaba interpretando Stravinsky en ese momento. Muchas gracias y les agradezco. Es que voy a entrar a una... ya sé. Maestra, sí, si gusta despedirse, sí. Creo que ha salido interesante el conversatorio. ¿Te despides, Jaime? Muchísimas gracias por compartir con nosotros y con todos los que escuchan a través de Zoom este magnífico retrato de uno de los músicos mayores de México, y yo creo que en el contexto internacional también tiene una presencia cada vez más frecuente en las interpretaciones de las grandes orquestas. Un placer, un honor para el Instituto de Cultura y para el gobierno del estado de Durango. Gracias, amigos, y maestra, nuestro amor, corazón y nuestro agradecimiento por siempre. Abrazos por siempre. Un placer. Gracias.